En octubre de 2016, Internet estuvo caído en todo el mundo. Amazon no funcionaba, ni Twitter, ni PlayStation, ni HBO, ni Netflix, ni Reddit, prácticamente nada lo hacía. Era el peor ataque de la historia y se estaba produciendo por culpa de cientos de miles de aparatos que eran principalmente cámaras de vigilancia, routers, neveras, bombillas LED y cualquier cosa que pudiese conectarse a Internet. Todo Internet estaba en jaque por culpa de estos tres muchachos de unos 17 años que solían jugar al Minecraft y que habían desarrollado un malware súper complejo capaz de lanzar los ataques más devastadores jamás registrados. Sí, usando los routers y neveras. Así que poneos cómodos, porque esta es la historia de cómo casi se cargan Internet. Aquí los veis metidos en un server de Minecraft en 2014 y en una llamada de Skype. Josiah White. Con 6 años había enseñado a su padre cómo cablear interruptores de 3 vías. Con 13 años hackeaba teléfonos e instalaba programas pirata en la tienda de sus padres. Admiraba a hackers legendarios como Kevin Mitnick. Con 14 años, en 2011 ya era un usuario reputado en Hack Forums, un foro de Black Hats, los hackers malos y lleno de cosas turbias. Había desarrollado su propio código para hacer ataques de denegación de servicio inspirándose en el sistema de red de Quake 3 Arena. Un ataque de denegación de servicio, un ataque de DDoS, es más que nada enviar peticiones de forma continuada contra un servidor hasta sobrecargarlo. Es hacer que colapsen y echarlos de Internet. Ahora, en 2014, con 16 años, Josiah era el líder del grupo, el que lo llevaba todo, el programador estrella y el que había hecho la llamada de Skype para echarse unos Skywars con Dalton Norman. Se había pasado su infancia aprendiendo a hacer mods y cheats para sus juegos y después los presentaba en YouTube. Con 12 años había creado un programa para enviar spam a su profesor de matemáticas porque le aburría la asignatura. De vez en cuando se aburría en clase, tumbaba todos los servidores del colegio y después se hacía el tonto. Y como los profesores lo tenían por un prodigio, pues iban a pedirle ayuda a él. Y él lo resolvía todo yendo allí a donde estaba el router, lo enchufaba, lo desenchufaba y mientras tanto desactivaba el ataque de denegación de servicio y todo volvía a funcionar. Dalton había conocido a Josiah en Hack Forums cuando él tenía 14 años y Josiah 13. Según Dalton, Josiah era el mejor hacker que había conocido nunca. Los dos muchachos, tras conocerse, la liaron muchísimo. Entre los dos jugaban a ver quién creaba el virus más peligroso y se pasaban las noches atacando servidores para probarlos y jugando a videojuegos. Además, en Hack Forums, entre los dos habían sacado un servicio de suscripción por el que podías acceder a la botnet que habían creado y podías hacer ataques de DOS utilizándola como un servicio de suscripción. Una botnet, por si alguien no lo sabe, son un montón de ordenadores secuestrados. Algo así como ordenadores zombies que están infectados por algún malware y que se utilizan, entre otras cosas, para hacer ataques de denegación de servicio, ataques de DOS. En palabras de Dalton, en ese tiempo se había vuelto tan poderoso que si alguien venía a joderme, lo dejaba offline durante una semana. Pero es que en la partida de Skywars también estaba el tercero, el pupilo de Josiah y Dalton, Paras Ya. El tercero, Paras Ya, a este lo habían conocido en Minecraft y se pasaba el día entero viciado al juego y prácticamente no sabía nada de hacking. Tenía déficit de atención y también un sueño. Quería tener su propio server de Minecraft y ser el admin. Un delirio de grandeza que lo había llegado a idear un plan de monetización para ese futuro server. Y ese plan de monetización y éxito consistía principalmente en cargarse a todos los rivales y como solo iba a quedar él, pues la gente iba a ir a su servidor y iba a tener inevitablemente éxito. Cuando Paras conoció a Josiah, Josiah se alió con él por pura diversión. Se metían los tres, Josiah, Paras y Dalton, en un servidor de Minecraft. Y entonces Paras hablaba con Josiah y Josiah, usando la botnet, le hacía un ataque de denegación de servicio y lo tumbaba. Se sentían poderosísimos haciendo esta clase de cosas. Con el tiempo, Josiah y Dalton lo acogieron como pupilo y le enseñaron el arte del DDoS. Y mientras Paras aprendía, Josiah desarrollaba herramientas de hacking, vendía acceso a sus botnets por cientos de dólares y alquilaba servidores por todo el mundo para potenciar sus ataques de DOS. Esa noche, sin embargo, no estaban siguiendo la rutina habitual. Esa noche tenían un problema bastante serio. La cosa era que unos pocos días antes, Josiah había descubierto una vulnerabilidad en los routers con las que podía infectarlos y hacer que pasasen a formar parte de su botnet. Qbot se llamaba el malware. Qbot explotaba una vulnerabilidad buenísima porque los routers y aparatos así no solían ser el objetivo de ningún hacker.
por lo que tampoco tenían demasiadas medidas para defenderse. Además, Qbot se instalaba directamente en la placa base del router, lo que dificultaba muchísimo o volvía imposible la tarea de deshacerse de él. El problema había sido que Josiah, por presumir, había compartido el código, además de con la gente del grupo, con un usuario de Hack Forums, un tal Vipor. Y Vipor había filtrado el código de Qbot. Eso había enfadado a los tres muchachos y como venganza, los tres habían contratado a un cantante de Fiverr que había compuesto una canción en la que insultaban a Vipor y se reían de él. Después la habían subido a YouTube y Vipor se había sentido ofendidísimo y les había amenazado con hacerles swatting. El swatting es básicamente enviarle a alguien a los SWATs a casa y que entren tumbando la puerta de una patada. Y Vipor sabía dónde vivía Josiah y los otros dos del grupo. Y claro, entenderéis que a ninguno de los tres le interesaba demasiado que le entrasen los SWATs en casa, así que llegaron a una conclusión. Iban a bombardear a Vipor con todo lo que tuvieran. No iba a poder acceder a internet ni avisar a los SWAT. Y eso hicieron. Lo bombardearon durante días con todo el poder que tenían. Usaron todas las técnicas de denegación de servicio que conocían y la botnet perfeccionada. El ataque fue devastador. No solo dejaron sin internet a Vipor, sino que ellos mismos dicen que muy probablemente dejaron sin internet durante varios días al pueblo en el que vivía. Y después de eso, Vipor desapareció. No volvieron a saber nada de él, porque debieron asustarlo muchísimo. Lo que sí hicieron fue ir con más cuidado, cambiarse los nombres del foro, ocultar sus fotos, sus direcciones y mantener un perfil bajo. Claro que tampoco aguantaron demasiado sin hacer una de las suyas. ¿Veis esto de aquí? Esta es la escala de poder del grupo. Es el ancho de banda de los ataques. Primero, cuando Josiah empezó a meterse en el mundillo, atacaba con unos 0.0015 gigabits por segundo. Después, cuando fue perfeccionando la técnica y se unió a Dalton, pasaron a ser picos de 0.023. Más adelante, con Paras, cuando atacaban a los servers de Minecraft, llegaron a picos de unos 100 gigabits por segundo. Y ese último ataque a Vipor, cuando barrieron al pueblo entero, llegaron a unos 300 gigabits por segundo. Estas mejorías se debían principalmente a Josiah, que era el que mejor sabía cómo pulir el código y encontrar vulnerabilidades. En aquel momento de 2014, durante el poco tiempo que se tomaron las cosas con calma, Paras había entrado en ingeniería informática en la Universidad de Rutgers, pero decía que no aprendía nada que no hubiese aprendido ya con Josiah y Dalton, así que intentó entrar a unos cursos más avanzados que ofrecían por si allí había algo, pero la nota no le dio, por lo que reaccionó de la forma obvia y dejó inutilizadas las redes de la Universidad de Rutgers con un ataque DDoS a modo de protesta. Aún así, siguió sin entrar en los cursos y decidió hacer otro examen. Procrastinó hasta el último momento y cuando le tocaba hacer el examen, tumbó la red de la universidad. De esa forma, no tendría que hacer el examen de inmediato. Después volvió a procrastinar, volvió a no estudiar nada y volvió a tumbar la red de la universidad. Y mientras tanto, en los medios iban apareciendo noticias de que había un hacker que estaba atacando una y otra vez la universidad. Y cuando finalmente por fin le tocó ir al examen, fue al examen y suspendió. Y para que sus padres no viesen las notas, volvió a tumbar la red de la universidad. Es el mejor. Y más adelante condenarían a Paras ya a pagar $8 millones como compensación de daños. Además, mientras Paras estaba en la universidad, participó con Josiah para fundar una empresa que ofrecía protección contra ataques de DDoS. Se llamaba Protraf. La enfocaron principalmente a servers de Minecraft. Después, se pusieron a hacer ellos mismos ataques de DDoS contra los servers de Minecraft que no los contrataban. De esa manera, los clientes de otras compañías se cambiaron a Protraf porque era la única que no estaba recibiendo esos ataques. Pero claro, algo raro debían de ver porque con el tiempo volvieron a sus compañías originales. Según Josiah, es que quizá era un poco sospechoso lanzar una startup y que las compañías rivales justo empezasen a recibir ataques misteriosos. Y ya está. Con esto, su incursión al lado bueno había terminado y ahora ya podían volver a lo de siempre. En 2015, el malware que creaba botnets normalmente llegaba a un dispositivo y de ahí saltaba otro. Es lo que se conoce como gusano. Ese malware tenía un problema, no podía actualizarse y eso significaba que cuando lo parcheaban, el virus quedaba inutilizado y debía volver a expandirse creando una nueva versión e infectándolo todo de nuevo. Sin embargo, Josiah había ideado un sistema para poder actualizar los virus incluso cuando ya se habían esparcido. Y
además había perfeccionado el código de Qbot y logrado que se replicase a una velocidad brutal. Tenían un gusano que podía actualizarse y que en la primera noche infectó a 160.000 dispositivos. Al día siguiente le pidieron a Dalton que se uniese al negocio. Creían que podían ganar más de 10.000 al mes vendiendo el acceso a la botnet. Dalton aceptó y se puso a ver qué podían atacar y cómo hacerlo. Así, encontró una vulnerabilidad que le permitió abrir el abanico de los dispositivos que se podían infectar y con lo que descubrió todo. Absolutamente todo lo que se pudiera conectar a internet era susceptible de ser infectado. Y así añadieron a la red neveras, bombillas LED, tostadoras, hormigoneras, cámaras de vigilancia. Era el puede correr Doom de las botnets. Por su lado, Paras se aseguraba de mantenerlos seguros, de protegerlos del FBI, de las miradas indebidas y de que el código no se filtrase como había pasado con Qbot. Una de las cosas que hizo Paras para ocultar al grupo fue dejar un rastro de pistas que llevaban a un servidor francés de un otaku que tenía el ordenador lleno de animes piratas. Entre esos animes había uno que quizás conozcáis y que si no conocéis es mejor que sigáis sin conocer, que se llamaba Mirai Nikki. E inspirados por ese nombre, llamaron a la red Mirai, en japonés, el futuro. Con Mirai se enzarzaron en batallas con otros grupos de hackers y se dedicaron a atacarse unos a otros para ver quién tenía más potencia de ataque. Una vez se enfrentaron contra V2, un grupo de hackers que usaba una variante mejorada del Qbot que Paypor había filtrado. Ese grupo estuvo a punto de acabar con Mirai, pero ellos repelieron el ataque y armaron bastante escándalo. Eso llamó la atención de un investigador del FBI, Elliot Peterson, que en ese momento estaba investigando a V2 y a otras botnets, y que, como dice él, antes de esa investigación solía lidiar con cosas de un poder de ataque que rondaba los 30 gigabits por segundo. El combate de V2 contra Mirai le llamó la atención más que nada porque el ancho de banda del ataque de Mirai contra V2 había sido de 400 gigabits por segundo. Sin embargo, cuando se puso a investigarlos, no encontró nada. Solo logró que unos agentes encubiertos de Francia entrasen en la casa de un otaku fan de Mirai Nikki que no tenía nada que ver. El grupo, que no sabía que los estaban buscando, aprovechó para seguir mejorando a Mirai. Actualizó el malware para impedir que otros hackers se quedasen con los dispositivos que ellos ya habían infectado. Lo que tocase Mirai, se lo quedaba a Mirai. Y así, decidieron que llegaba el momento de salir de caza de verdad. Se juntaron en una llamada de Skype, entraron en un server de Minecraft y empezaron con la rutina habitual. «Hey, pero vamos a ver hasta dónde llega Mirai», había dicho Paras. «¿Como en los viejos tiempos? Venga, pues da la orden», contestó Josiah. «Eso, avisa, Paras, no quiero que me pille el lagazo haciendo nada importante», los apoyó Dalton. Paras sonrió y dio la orden. «Pues venga, envía todo el tráfico al servidor, Josiah». Y lo lanzó. Atacaron con Mirai. Atacaron con 600.000 dispositivos que incluían cámaras, neveras, bombillas, tostadoras, básculas, aires acondicionados. Hemos recibido ataques DDoS simultáneos cercanos al terabit por segundo. OVH, golpeada por un ataque de 1 terabit por segundo. ¿Y cuál es el objetivo de estos chicos? ¿El objetivo? Servidores de Minecraft, respondió el CEO de la empresa que acababa de ser atacada y el CEO de una de las empresas de alojamiento web más grandes de Europa. Según esta noticia, ha sido el ataque más grande de la historia, dijo Josiah. En septiembre de 2016, durante una semana hubo ataques continuados de DDoS de Mirai. Los servicios iban y venían. La empresa OVH sufría las fechorías de los 3 muchachos y más de 1 millón de sitios web se estaban viendo afectados. No funcionaban o estaban ralentizados. En aquel momento, era el ataque más grande de la historia. Pero ese ataque había pasado más bien desapercibido. En ese momento, la atención de la gente estaba en otro lugar. Las noticias se centraban en la web de Crebson Security. Detrás del ataque también estaba Mirai, pero Josiah, Paras y Dalton no formaban parte de este ataque. El ataque lo estaba realizando uno de los usuarios que había comprado acceso a la botnet a través de Hack Forums. La web Crebson Security que atacaban esta vez era la web de un periodista independiente especializado en combatir el cibercrimen. Mucha gente odiaba al periodista que había detrás por haberse cargado a varios peces gordos de la dark web. Y además, como dijo Krebs, ya estaban acostumbrados a recibir ataques de denegación de servicio. Claro que no estaban acostumbrados a recibir ataques como el de Mirai. Según este gráfico, Mirai la estaba azotando con unos 623 gigabits por segundo de potencia, aproximadamente el triple de potencia que el mayor ataque de la web había tenido que soportar. Pobre Crebson Security.
Krebs, como buen investigador, se puso a ver qué pasaba. El problema era que cada vez que intentaba ver cómo funcionaba Mirai, por la naturaleza de la propia Mirai, la manera en la que atacaba cambiaba. El ataque siguió durante horas. La web aguantó como pudo, y 36 horas después, la empresa que tenía contratada para mitigar ataques de denegación de servicio llamó a Krebs y le dijo: «Mira, lo sentimos mucho, pero no podemos seguir teniéndote como cliente. No podemos hacer nada contra este ataque y estamos poniendo demasiados recursos para contrarrestarlo». Ya sin protección en la web, Krebs cogió el coche, se alejó de su casa y cuando encontró un sitio en el que conectarse a internet, se dio por vencido y pidió que desactivasen el sitio web. Al menos así, Mirai se quedaría atacando a la nada. Josiah, Paras y Dalton estaban bastante nerviosos porque el ataque de Krebson había llamado mucho la atención y hasta entonces la gente que había contratado a Mirai eran hackers rusos peleándose entre ellos o brasileños atacando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero lo hacían con respeto o para enviar un mensaje. Pero el ataque a la pobre web de Krebson era obsesivo, era continuado, era un azote constante que no dejaba ni un respiro a la web para que funcionase. Quienquiera que estuviese detrás odiaba de verdad al periodista. Quería aniquilarlo. El usuario misterioso que atacaba con Mirai no cesó ni cuando los tres muchachos le amenazaron con desconectarlo del servicio, y cuando finalmente intentaron hacerlo por fuerza bruta, el usuario desconocido, de alguna manera, volvía a conectarse a Mirai y reanudaba el ataque. «Joder, estamos llamando demasiado la atención. Esto es muy grave. Van a venir a por nosotros. Nos van a meter en la cárcel», había dicho Dalton. Josiah y Paras también estaban bastante preocupados. Así que los tres coincidieron en que llegaba el momento de buscar otra cosa. «Sí, Dalton tiene razón. Estamos llamando demasiado la atención. Pasémonos al click fraud». El click fraud consiste en falsear los clics que haces en los anuncios de internet, porque la mayoría de anunciantes de los sitios web te pagan cuando haces clic. El fraud click es crear bots o programas que hagan clic por ti para falsear la interacción humana y que te paguen igualmente, aunque no haya nadie detrás. El problema era que la idea del cambio llegaba un pelín tarde. Elliot Peterson, el agente secreto del FBI, observaba la pantalla del ordenador sin que le temblara ni una pestaña. Estaba viendo todo lo que sucedía con la web de Krebs, ya que le seguía la pista al grupo desde aquel combate de Mirai contra V2. Servía su café tranquilamente en su casa de Alaska y decía algo como: «Pues a ver qué hago con tremendo toro». Después se ajustaba la gorrita de agente secreto. El extraño que usaba la red de Mirai vio que la web de Krebs Security al cabo de un tiempo volvió a estar activa y reanudó el ataque. Sin embargo, la web ahora estaba defendida por el servicio anti-DDoS de Google y Mirai no consiguió tirarla. Peterson observaba pacientemente, seguía absorbiendo su café, pensaba: «Menos mal que tengo ahí al equipo listo para ponerse a trabajar y descubrir quién está detrás de Mirai». El equipo de Peterson se puso en contacto con Google y logró conseguir la dirección de algunos de los aparatos responsables del ataque DDoS. Después encontraron el servidor principal, no el del Totaku de Francia, sino el de verdad, desde el que se originaban todas las órdenes del ataque. Desde la empresa que tenía el servidor, le dijeron que no sabían quién lo controlaba en ese momento, pero podían darle el número de unos antiguos conocidos que quizás sí sabían quién estaba detrás de ese servidor. Le dieron el número de uno que trabajó en una empresa que ya había cerrado, ProTraf, y era el número de Paras Ya. «El FBI nos está buscando», le había dicho Paras al resto del grupo justo después de la llamada. «Pero todavía no sabe quiénes somos. Además, le he dicho que no sabía nada, pero que si encontraba algo, se lo diría». Los tres entraron en pánico y al poco llegaron a una conclusión. Había que eliminar a Mirai cuanto antes. No podían usarla para nada. Propusieron dos maneras de eliminar a Mirai. Primero, Dalton sugirió eliminar toda la estructura de servidores y destruir el disco duro de todos los ordenadores que usaban para controlarla. Después, montar otra botnet y irse al fin al negocio del fraud click. Segundo, Paras quiso liberar el código de Mirai para que todo el mundo pudiese usarlo y se quedasen camuflados entre la multitud. Así, iba a ser mucho más difícil que la gente del FBI de Alaska pudiese identificar a los que estaban detrás de Mirai, porque todo el mundo tendría acceso al código y ellos
acabarían camuflados. Y no sé yo, pero esa opción de Paras de liberar el código de un arma así de poderosa no me parece la mejor opción. Y a Dalton tampoco. Le parecía que si liberaban a Mirai, solo iban a buscar culpables con más ganas. Josiah no estaba de acuerdo con Paras, pero se mantenía en silencio. Se mantuvo al margen durante la llamada. En la entrevista que le hicieron a los chicos en Wired, cuentan cómo en esa llamada todo acabó a gritos entre los dos, enfadados, discutiendo, y Josiah lo presenció sin decir ni una palabra hasta que colgaron. Curiosamente, al día siguiente apareció de la nada un usuario en Hack Forums que se llamaba Anna Senpai y que liberó el código de Mirai. Sí, detrás de Anna Senpai estaba Paras, que para que sus amigos no viesen que había liberado el código, se había creado un alter ego. En el post explicaba paso por paso cómo funcionaba Mirai y además hacía un tutorial de cómo ponerla en funcionamiento, por si alguna tarde te apetecía montarte una botnet capaz de lanzar los ataques más devastadores de la historia. La gente del foro reaccionó muy positivamente. Decían que el código del malware era demasiado perfecto y que era el código más robusto y pulido que habían visto en mucho tiempo. Se leían cosas como ¡Fua! ¡Licardo! ¡Eres una puta leyenda! Otros subían testimonios de que veían resultados de manera inmediata y tenían ya botnets con decenas de miles de dispositivos. Aquí, a Peterson sí que le tembló la pestaña. ¿Cómo podía existir alguien tan temerario como para liberar ese código? El tema lo había desconcertado tanto que lo tenía hablando solo. Entonces se le ocurrió que quizás su llamada a Paras había tenido algo que ver. ¿Y qué hizo Peterson? Investigó la cuenta de Anna Senpai y descubrió que la IP desde la que se había creado era la misma IP que Paras había usado para crear la cuenta de Protraf. La seguridad operacional del grupo era muy buena. El equipo de Peterson no había encontrado nada hasta ese punto y probablemente sin ese fallo de Paras no lo hubiese encontrado jamás. Peterson tenía bastante claro que Paras formaba parte de Mirai y también que ese otro trabajador que había en Protraf, Josiah, tenía algo que ver. De Dalton todavía no sabía nada, de momento. De pronto, en octubre de 2016, apareció un pico monstruoso de tráfico que salía de Mirai. Iba dirigido a Dean, un servidor de DNS. El DNS se encarga de traducir los nombres de los sitios web a algo que las propias máquinas puedan entender. Por ejemplo, cuando tú introduces google.com en tu navegador, él tiene que saber qué dirección IP está asignada a ese sitio, y para eso lo busca en una especie de diccionario que es el DNS. En este caso, el servidor remoto pertenecía a la empresa Dean, una empresa que alojaba a 4,3 millones de sitios web. El ataque de Mirai dirigido a Dean, tal y como lo vio el equipo de Peterson, estaba resultando devastador. Según lo que ellos vieron, estaba afectando a 12 sitios web. 12. No eran 12 las webs caídas, eran 175.000. Amazon, Airbnb, EA, Skyrim, GitHub, Netflix, PayPal, PlayStation, Reddit, Roblox, Spotify, Twitter, Visa, Xbox, Pinterest. Pero es que la cosa iba a peor. Para que entendáis por qué era tan grave, las webs, cada vez que se conectan a la dirección que hay detrás de lo que escribes en el buscador, no hacen la consulta inmediatamente. No están todo el rato al DNS, dime cuál es, dime cuál es. Las consultas se hacen cada cierto tiempo y tardan en expirar. Pongamos que Google consulta su dirección real una vez cada hora. Bien, si pasada esa hora, Google pide su dirección al DNS y el DNS no responde, pues no espera otra hora, vuelve a preguntar. Y pregunta y pregunta y pregunta sin parar hasta que alguien le dé una respuesta. Como el servidor de DNS estaba caído, así, todas las webs que preguntaban una vez cada hora no obtenían respuesta y preguntaban una y otra vez. Y a cada minuto que pasaba se unían más y más webs. Las webs que preguntaban a las 2 horas ahora estaban preguntando sin parar y dentro de poco se unirían las que preguntaban a las 3 horas, y después a las 4 y a las 5. No es que Mirai estuviese atacando a Dean, es que todas las webs de todo el mundo ahora no dejaban de preguntar una y otra vez por su dirección IP real y en consecuencia no dejaban de sobrecargar a los servidores. Habían lanzado un ataque de DDoS que creaba autoataques de DDoS, si es que eso se entiende. Cuanto más tiempo pasara, más se iban a liar las cosas. En las noticias se leían titulares como «Alguien está aprendiendo a cómo acabar con Internet, el mayor ataque de la historia». Josiah, Paras y Dalton estaban bastante sorprendidos de que casi cargarse Internet hubiese sido tan fácil. El ataque se había hecho desde una de las variantes de Mirai que contaba con menos de 100.000 dispositivos. Era esta de aquí. Comparadla en tamaño con la original, que es esta otra de aquí. Además, se quejaron de que el que había hecho el ataque tan siquiera había usado la última versión de Mirai, que era mucho más eficiente. Y me encantaría deciros que lanzaron un ataque probando la botnet grande, que llegaron a 10.000 gigabits por segundo, pero pasó algo. Pasó Elliot Peterson.
A las 6 de la mañana, alguien llamó a la puerta de la casa de Josiah. Josiah avisó al resto del equipo con un mensaje en clave, porque se imaginaba que la visita sorpresa era el FBI. Después del golpe a Dean, estaba claro que iban a buscar culpables. Y efectivamente, al otro lado de la puerta estaban los del FBI. Detuvieron a Josiah, y entre ellos estaba también Elliot Peterson, sujetándose su gorrita de agente secreto y parpadeando sin que le temblaran las pestañas. Peterson le dijo a Josiah cuando lo tenía delante: «Oh, buenas, Josiah. La verdad es que esperaba que pudiésemos encontrarnos bajo otras circunstancias, pero aquí estoy». La escena se repitió poco después, cuando también raidearon a Paras. Hubiese dicho si los tres muchachos no hubiesen sido lo suficientemente inteligentes como para destruir todas las pruebas que los vinculaban con Mirai. El equipo del FBI no encontró nada en casa de Paras ni de Josiah. Los dos habían destruido todos los discos duros y siempre que hacían algo, lo hacían desde un servidor privado a distancia. No pudieron encerrarlos. Sin embargo, las consecuencias de que Paras filtrase el código empezaban a ser devastadoras. Las variantes de Mirai seguían provocando el caos. En Finlandia, el sistema encargado de mantener el calor de las casas colapsó por un ataque de Mirai y durante una semana y a unos -9 grados muchísima gente se vio obligada a aguantar en sus casas como pudo. Mirai también se usó para hacer ataques a bancos rusos. Algunos clústeres de dispositivos infectados se vendían en Alphabay. Hubo gente que atacó Wikileaks, que intentó manipular las elecciones de Estados Unidos. Incluso llegaron a registrarse ataques al sistema sanitario de distintos países. Pero tras aquel susto, tras aquel registro que hicieron los agentes en casa de Paras y Josiah, el grupo abandonó definitivamente las botnets. Se olvidó de ese mundo y continuó con el negocio del click fraud, que ya les generaba unos 50.000 al mes. Y Mirai continuaba atacando con sus variantes. En 2017, el FBI y Peterson volvieron a aparecer y llamaron a Josiah a juicio. Josiah no tenía muy claro si ir o no, pero decidió ir para ver más que nada si tenían alguna cosa en contra de ellos. En el juicio, le enseñaron que habían encontrado mensajes entre él y Paras, y que además habían detectado una conexión a Mirai desde el ordenador personal de Josiah. Después le dijeron que se iba a enfrentar a unos 5 o 6 años de cárcel, aunque también le ofrecieron otra opción: volverse un informante del FBI. Y eso hizo. Josiah se volvió un topo del FBI. Durante un tiempo estuvo diciéndole al grupo que todo iba bien y al mismo tiempo haciendo preguntas demasiado específicas y sospechosas sobre cómo funcionaba el click fraud. Al poco tiempo, Peterson también llamó a Paras a juicio y le dijo algo parecido a Josiah, solo que en este caso lo personalizó con Anna Senpai. Paras también aceptó ser un informante para no ir a la cárcel, y de esa manera, Paras también empezó a hacer muchas preguntas sospechosas sobre cómo funcionaba el negocio, y Josiah también seguía haciéndolas, y ambos informaban de la actividad ilegal al FBI sin saber que el otro era en realidad un topo. Luego, Peterson repitió la jugada con Dalton, y Dalton, a su vez, también aceptó ser informante. Se dio una situación bastante curiosa. Los tres del grupo cooperaban con el FBI sin que ninguno lo supiera y se delataban constantemente unos a otros sin saber que estaban en el mismo bando. Hasta que un día, Peterson le dijo a los tres que eran todos unos informantes y les explicó que si cooperaban con el FBI y ayudaban a ponerle punto final a Mirai, podría intentar hacer algo con su condena y ayudarles a pisar la cárcel lo menos posible. Paras se puso a acabar con las copias que él mismo había distribuido de Mirai. Se aprovechaba de que con Anna Senpai tenía bastante fama en el foro y no le costaba demasiado conseguir información de quiénes eran los usuarios que controlaban las variantes de Mirai. En una de sus empresas viajó a Portland y se reunió con el que llevaba la variante más grande de Mirai, un hombre que consumía metanfetamina y que se paseaba por la ciudad con el ordenador. Lo engañó para que se uniese a una llamada de Skype y allí, sin quererlo, el hacker confesó quién era a los del FBI. Después, Paras continuó viajando por otros países, montándose excusas para traer a cibercriminales, invitarlos a una pizza o lo que fuera, y a la reunión con los agentes encubiertos del FBI. Peterson no ha dado demasiada información sobre quiénes fueron las personas con las que el grupo acabó, o lo que hicieron allí dentro del FBI. Solo que acabaron con muchos maleantes y tumbaron muchas botnets. Cuando las misiones del FBI relacionadas con botnets empezaron a escasear, asignaron al trío a otras tareas, hacían ingeniería inversa a malware, construían software capaz de localizar criptodivisas criminales. Con el tiempo, los tres asumieron que debían dedicar todos sus esfuerzos a trabajar con el FBI. De esa manera, se hacían una limpieza de conciencia y
también aumentaban sus posibilidades de no ir a la cárcel. Y en septiembre de 2018 dictaron su sentencia. Señoría, sugerimos que los chicos pasen un total de 0 días en la cárcel. El juez, tras pensárselo un rato, contestó: sois jóvenes, tenéis un montón que aportar a la sociedad y tenéis muchísimo talento y habilidad. Espero que lo uséis para el bien. El resultado, 5 años de libertad condicional y 2.500 horas de trabajo comunitario. En esos 5 años desarrollaron herramientas para pillar a los maleantes que utilizasen botnets y otro tipo de malwares. Y eran tan efectivos que gente del FBI los llamaba de vez en cuando para felicitarlos. En el 2020 se encargaron de contrarrestar ataques al sistema electoral de Estados Unidos. Cuando en 2023 ellos y Elliot Peterson dieron la entrevista de la que sale casi toda la información de este vídeo, dijeron que en todo ese tiempo nadie había sido capaz de crear una botnet que no utilizase como base aquel código que filtró Vipor de Qbot y que, desde luego, no habían visto nunca una botnet tan grande como la Mirai original. Tras los 5 años y las 2.500 horas ayudando al FBI, los 3 muchachos trabajan en una empresa de trading de alta frecuencia. Me gusta pensar que mi yo de 12 años, que vivió montones de ataques de denegación de servicio a servers de Minecraft, a lo mejor estaba lidiando con algún ataque que había lanzado el grupo de Josiah, Paras y Dalton. Quien quizá debió haber trabajado en una empresa de trading de alta frecuencia fue Curt Schilling, un millonario adicto al WoW que quiso revolucionar la industria de los videojuegos creando un juego que lo tuviera todo. Sí, podéis hacer clic en el vídeo para verlo, o podéis hacer clic en este otro de aquí debajo donde os prometo un vídeo muy especial.